Sin límites, porque tu vida es hoy. Con el doctor Rafael Ramos. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Sin Límites. Encontrarnos una vez más los martes por la mañana siempre es un enorme placer. Y no sé si a vos te ha pasado particularmente con mayor intensidad de marzo del 2020 a hoy, julio 2021, el tema de nuestra ansiedad. Vamos a hablar junto con un querido colega, Gilbert Carazo, sobre este tema. La ansiedad como un proceso al que tenemos que acostumbrarnos a vivir, como una emoción, como un espectro emocional más que forma parte de nuestra vida, y aquella ansiedad que empieza a ser indicador de temas que nosotros tenemos que resolver, asumir y destacar. Hay procesos de ansiedad que vamos a considerar como sanos, válidos e incluso hasta necesarios. Pero cuando la ansiedad te quita el sueño, no puedes dormir, cuando la ansiedad empieza en alguna medida a ganarte la partida, te paraliza, modifica tu conducta, tu forma de ser y estar en relación con ambientes de trabajo, ambientes de familia, pareja y demás, entonces a esta ansiedad tenemos que prestarle atención. Pero antes, vamos a nuestra sección Confía en Vos con la doctora Mónica Segura, que hoy vamos a hablar de esto. Mi pareja y yo hemos perdido la chispa. Ya venimos con más. Hola, soy Mónica Segura, psicóloga, y estamos en la sección Confía en Vos. El tema de hoy es mi pareja y yo hemos perdido la chispa. Y yo quiero que usted revise varios puntos en esta sección. El primero es revisa tu rutina. Tal vez estamos con agendas muy saturadas y hemos limitado los espacios creativos. No hemos innovado entre nosotros y también con agotamientos, cansancios y muchos quehaceres, no tenemos tampoco ni siquiera la capacidad física para liberarnos de ese agotamiento o de ese cansancio. También te invito a que tú tengas espacio para crecer a nivel personal. Eso va a enriquecer también los temas de conversación de pareja. Van a poder nutrir el uno al otro sus mundos. No siempre tienen que hacer todo juntos, pero requerimos espacios donde también tengamos un tiempo de compartir y de disfrutar. Y no solamente de hablar de quejas, de críticas o de responsabilidades. Si quieres aumentar la chispa, empiece a disponer su corazón en algo nuevo. Así que bueno, gracias a Mónica Segura por estas recomendaciones que nos deja. Gilbert, bienvenido. Encantado de estar por acá. Qué gran tema, Rafa. ¿Cuántas personas, conocidos, pacientes están hoy sufriendo de ansiedad? Así que enhorabuena que podemos compartir y brindar algunas herramientas para que la podamos manejar, porque es inevitable, el cómo la manejamos, ahí está el arte. Sí, yo creo que, y particularmente Gil, este tema me interesaba muchísimo que le diéramos como una repasadita, ¿sabes por qué? Porque es real, o sea, la ansiedad primero que tal vez Gilbert y yo queremos plantearles es que lo vamos a normalizar, es un proceso. Hay ansiedad que es normal, a ver, tengo una pelotita en el seno, el doctor me dijo que no me preocupe, pero bueno, vamos a hacer una biopsia, viene un examen, viene la prueba de manejo, hoy mañana van a vacunar, entonces voy a ir a hacer fila, hoy ya estamos en semana 37 de embarazo, hay un montón, voy a hacer una receta nueva, ¿verdad? Porque invité a mis suegros a comer y mi suegra tiene la particularidad de tener un paladar muy gourmet y entonces la señora es como muy exquisita. Entonces, hay un montón de procesos en la vida, Gil, que nos van a causar ansiedad. Definitivamente. Y es normal, de hecho la ansiedad, así como el temor, así como el estrés, es una respuesta natural para evitar o para manejar algún peligro, alguna situación. Y el problema es cuando la ansiedad nos gana, ¿verdad? Cuando ya no gestionamos la ansiedad, sino que es la ansiedad la que nos domina a nosotros. Yo creo que es importante escuchar al cuerpo, porque la ansiedad nos lleva a tener reacciones corporales que además no son bonitas y a veces no entendemos. De pronto digo, tengo 3 meses de que casi no duermo bien, me cuesta conciliar el sueño. O dirás qué raro, he tenido cambios en el apetito, ando con dolores de cabeza y ando buscando una causa física y puede ser que la causa en realidad sea la ansiedad y estos sean síntomas de esa ansiedad que no estoy manejando bien. De hecho, vamos a decir que tenemos
la ansiedad como que surge frente a los procesos de incertidumbre normal de la vida, que me llevan como la precaución y la preparación. Existe la ansiedad propia de un evento traumático, existe la ansiedad propia de las crisis, ¿verdad? Crisis de mucho nivel, o sea, un diagnóstico, el desempleo, un divorcio, separación. Existen, ¿verdad?, procesos en los que vamos a hablar de ansiedad y ansiedad generalizada, que ahí sí, como planteaba Gilbert, empiezan un poco a complicarnos la existencia porque, y tal vez no sé si estarás de acuerdo, Gil, para ubicarnos, ¿de cuál ansiedad nos tendríamos que preocupar y ocupar en resolver? Siento que todo está funcionando con normalidad, digamos, es un día como cualquier otro. Y de un momento a otro empecé a sentir, no sé, una sensación, dirían las abuelas, como desconsuelo, de agitación, siento que me falta el aire, tengo como un susto, tengo taquicardia, tengo un montón de cosas, y entonces empiezo a sentirme mal, sin una razón aparente, que incluso llega el punto de que tengo que irme del trabajo, o quiero acostarme, o necesito que me lleven al hospital porque siento que me duele el brazo, se me duermen las piernas, y algo me está pasando. Y esto es real, es un diagnóstico, tiene tratamiento y tenemos que ser muy empáticos y muy considerados porque los trastornos ansiógenos se viven como una realidad y son una realidad. Entonces, ¿cuándo debería buscar ayuda? Cuando hay un deterioro en mi calidad de vida, cuando está afectando mi sueño o mi alimentación, mis relaciones, mi trabajo. De pronto ya por esa sensación de incomodidad evito situaciones, evito salir, evito ir a algún lugar. En ese punto, cuando ya hay un deterioro, hay una afectación en mi día a día, es importante buscar ayuda. Recuerden que estamos a través del 93.1 FM Radio Fides, estamos también a través de la señal de San José TV en Cable Santos y Telecable, y además estamos a través de Fides CR, donde nos puedes hacer llegar tu comentario. Un saludo a Cira, a Ana María, Ana Lorena nos dice: yo tengo desesperación por esta economía, por mis dolores que me desesperan, mi ansiedad que no veo cómo le hago por aquí, cómo le hago por allá, y nada. Y Cira nos dice: solo el que la padece la entiende. Claro, y hay detonantes psicosociales, por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan un comentario frecuente de marzo del año pasado, tal vez Gil, a julio, agosto, en los que se había convertido en parte del paisaje de nosotros, los ticos, estar pegados a eso de la 1 de la tarde, viendo la conferencia de prensa para saber tres cosas: cuántos casos, cuántos fallecimientos y cuántas restricciones. Entonces imaginemos un país en clave de no, en clave de miedo y en clave de restricción. Y la negatividad asociada a este proceso, más todo el efecto. Escuché una noticia hace 3-4 meses, Gil, el sector de restaurantes y sodas, más de 5,000 negocios de estos han cerrado, ¿verdad? Ya sin posibilidad de volver a abrir. Claro, hay entornos externos a nosotros que son disparadores de ansiedad terrible, y la pandemia ha sido uno de ellos. Claro, y ante esto, como decía esta señora, no sé qué hacer, el dinero. Bueno, creo que hay que hacer conciencia de qué cosas están en mis manos para trabajar. O sea, qué sí puedo yo solucionar y hacerlo, y también entender qué cosas se salen de mis manos. Y si esas que se salen de mis manos pueden tener una consecuencia grave, pedir ayuda. Ese es el momento correcto para pedir una ayuda, sea pues económica, de alimentación, o incluso alguien que me escuche, pues buscar esa ayuda. Sí, ve por ejemplo lo que nos dice Adela, y cuidado con esto, Adelita. Mi esposo tiene una semana de estar con un dolor fuerte en la parte de arriba de la cabeza, no ha comido bien, últimamente lo llevé al doctor y aunque no sabemos todavía del porqué del dolor de cabeza, es sumamente importante que en dos tipos de diagnóstico psicológico, ansiedad y depresión, en algunos casos, dependiendo de los síntomas físicos, hagamos una valoración médico-psicológica. ¿Por qué? Porque alguien podría decir, es que le duele mucho la cabeza, porque está muy preocupado, porque en la compañía que trabaja hubo unos despidos. Puede ser, pero bueno,
Si tuviéramos algo físico no detectado, si ese síntoma que lo asociamos a un trastorno emocional fuera síntoma de algo orgánico, entonces hay que tener cuidado porque hay manifestaciones psicológicas, es decir, en la conducta o en la palabra, en nuestra conducta interpersonal y en nuestro cuerpo, que no todo es una somatización. Ujú. Entonces, sí, ante un síntoma como estos, hacer todo el proceso, los exámenes que los médicos indiquen para descartar que sea algo físico, no es, ¿verdad?, un problema más allá, que ojalá así sea, pues sí, entonces analizar qué hay interno que debemos equilibrar para no tener manifestaciones somáticas. Ve, Blanca nos dice, es que yo quería hacer una consulta. Resulta, nos dice Blanquita en FIDECR en Facebook, yo padezco de arritmias, ya me hicieron todos los exámenes, el cardiólogo dice que está todo bien, que es por la ansiedad, que la arritmia que tengo no es mala, es por ansiedad y estrés. Y lo peor de todo es que ahora cualquier cosa, cualquier sufrimiento que tenga o preocupación, me dispara o me agarra arritmias. Antes yo lo tenía. Y si es ansiedad, ¿por qué me tomo las pastillas de la ansiedad? Inmediatamente se me quita. Pero luego que quiero hacer una consulta, ¿qué puedo hacer? Yo respiro, yo hago yoga. Sí, ve Blanca, los trastornos ansiógenos requieren un tratamiento integral. Y esto pasa, por ejemplo, desde evaluar ciclo de sueño, actividad física, alimentación, ingesta, por ejemplo, de estimulantes o azúcares y este tipo de cosas. eh, y pasa también, ¿verdad?, por la revisión física y luego pasa también por la revisión psicológica, porque hay que revisar nuestra mente. O sea, ¿qué pasa? Un ansiolítico, un neuroregulador, un antidepresivo contribuyen en mucho, pero la persona tiene que desarrollar herramientas de análisis a nivel psicológico para poder enfrentar la ansiedad. No le podemos apostar todo a la pastilla, Gil. Sí, incluso será bueno revisar cuál pastilla, porque si me dice la pastilla de la ansiedad, de pronto es un ansiolítico que no es lo ideal. Si ya hay un tema de taquicardia por un nivel de ansiedad, probablemente la medicación sea otra, que se llama comúnmente antidepresivo, pero lo que hace es ayudar con una sustancia que se llama serotonina, que ayuda cuando uno tiene depresión o ansiedad. Y entonces esa uno la toma de manera preventiva para no llegar a tener la taquicardia y demás. Y hasta pequeñas cosas muy prácticas, ¿verdad? Si uno se da cuenta que tomando mucho café después del mediodía o después de las 4 de la tarde, estoy en la noche con el corazón así, y quien quita que bajar la cafeína o la Coca-Cola o algunas cosas Nos ayude. puedan ayudar. Entonces hay que analizar todo. Sí, ahora, no en todos los casos, pero uno sí encuentra en las personas que tienen alguna alteración dentro del gran espectro ansiógeno, que tenemos a tener patrones de pensamiento repetitivos, que tenemos una fuerte tendencia, digamos, como a sobrepreocuparnos, que llevamos las cosas como un extremo más oscuro y más gris, y ahí es donde Blanca y muchas personas tienen que comprender que esto requiere como herramientas de interpretación. Gil, el otro día me decía una persona, es que a mí cada vez que mi hijo sale en la noche, a mí me dan unos sustos, yo no duermo, me da una angustia, una sudoración. ¿Qué edad tiene su hijo? Bueno, Carlitos tiene 42 años. Ok, aquí el tema no es Carlitos, es esta señora, ¿verdad?, que tiene que integrar la adultez. Mientras Carlitos está en cualquier cosa, la señora siempre está pensando que algo malo va a suceder. Claro, que el COVID, la delincuencia y hay mil cosas, ¿verdad? Pero mientras esta señora no entienda que Carlitos creció y tiene que vivir su propia vida, posiblemente ese núcleo ansiógeno esté siempre ahí activo. Ujú. O sea que no sufrimos por las circunstancias alrededor, sufrimos Exacto. por lo que pensamos acerca de esas circunstancias. Y muchas veces estamos pensando de manera irracional, de manera catastrófica, y eso es lo que nos tiene sufriendo. Y por eso hay que, como dice Rafa, evaluar y asegurarnos de que estemos pensando de manera racional. Y si desde la razón, en efecto, hay peligros, pues tomar los cuidados y las decisiones. En el caso de Carlitos, más bien sería decirle que busque vida, que ya no debería estar viviendo con la mamá. Pero sí, Exacto. sí. Y de esto no se va a resolver con que Carlitos haga una hora o que la señora lo esté llamando cada 30 minutos para saber que todo está bien. ¿Qué pasa con nosotros? Bueno, el ser humano tiene una conjunción muy linda. Mente, ¿verdad? Nuestra mente,
nuestra parte bioquímica, endocrinológica, ¿verdad? Y dentro de la mente y el cuerpo también está nuestra circunstancia social. Una idea tiene la capacidad de afectar nuestra bioquímica y nuestra bioquímica puede afectar nuestra mente. Entonces, por eso hoy los tratamientos tienen este abordaje integral. Hay trastornos ansiógenos que nos guste o no, deben ser medicados. Y aquí aprovechamos y lo hemos hecho en Sin Límites, Gil, para desmitificar la medicación y que me voy a volver adicto, porque no. Pero tampoco tenemos que pasar por esto a pura fuerza de voluntad, porque puede ser realmente angustiante. Sí, incluso quiero decir eso respetuosamente, porque cuando uno tiene una fe en Dios y cree en la espiritualidad y las enseñanzas de Jesús, a veces pensaría que tomar una medicación para la ansiedad es falta de fe, y no es así. Ponerse los lentes para ver bien no es falta de fe, es que hay un problema físico y uno usa lentes, o si usted tiene hipertensión o si tiene diabetes, se toma la pastilla no por falta de fe, sino porque entiende que en la sabiduría de Dios nos ha dado la capacidad científica de desarrollar medicamentos, y los medicamentos para la ansiedad cumplen lo mismo, un papel orgánico, porque hay algo en el cerebro que no está funcionando de manera óptima y la pastilla me va a ayudar a que funcione bien y por eso me siento bien. O sea que muchas veces no es un problema de actitud o de fe, sino en efecto un problema físico, y por eso es totalmente válido tener una ayuda médica. Damaris nos dice, siempre he sido ansiosa y después del fallecimiento de mi esposo, más, es muy difícil. Bueno, es que también tenemos que visualizar acá si tenemos un duelo, obviamente, y un factor depresivo. A veces la ansiedad no es un diagnóstico en sí mismo, sino que es como un síntoma de un proceso un poco depresivo. No por eso no significa que tengamos que tratarla. Sí, es real, la ansiedad existe, y conversando con Gil, este es un temazo, como empezaste vos tu participación. ¿Por qué? Porque está ahí, una persona ansiosa, cargada de ideas negativas, se puede mostrar más irritable, más apática, puede boicotear la presentación de su tesis, puede no ir a una entrevista de trabajo, puede pensar, ¿verdad?, y asumir como un patrón en el que cree que la gente lo ve mal o que lo critican. Entonces hay que trabajarlo. Ahora, ¿cuáles son las herramientas fundamentales de trabajo en un trastorno ansiógeno? La primera y más popular es entender que tengo algo y aceptar que tengo algo y que no está mal que tengo algo, porque muchas personas se sienten mal, Gil, y no dicen nada, porque qué vergüenza, qué va a pensar mi pareja, qué van a pensar mis hijos, qué van a pensar en el trabajo. El otro día hablaba con una muchacha que decía, yo me encerraba a veces en el baño y le decía a mi jefe que tenía colon irritable, pero es que no podía manejarlo, sentía una desesperación y me iba a llorar, y así por meses, cuando se pudo haber intervenido mucho antes. Sí, exacto. Entonces, desmitificar la salud mental es entender que es parte de la salud. A uno no le daría pues pena decirle al doctor, me duele la cabeza, o me duele el estómago, o siento mareos, o en mi caso, que padezco de rinitis crónica, decir, padezco de una situación respiratoria y por eso necesito un spray nasal, porque es normal, es salud. Sabemos que el cuerpo humano no funciona a la perfección. Y es lo mismo con la salud mental. Cuando tenga una situación, pues voy a buscar la ayuda, voy a hablarla, sin ningún mito, porque no hay ninguna diferencia entre una cosa y otra. Es salud. Ve, Gil, Ana Lorena nos dice, si vieras cómo me alegra la sabiduría que Dios le da para que existan medicamentos donde veo vamos a ver. Ok, sí, ¿verdad? Ana nos dice que sí, que gracias a Dios por la medicación. Sí, vean, cuando hablamos de psiquiatría, la gente suele asustarse. Sí, sin querer sonar simplista, la psiquiatría es una parte de la salud, de las ciencias de la salud, que contribuye a la regulación química del cuerpo. Así como el internista nos ayuda, ¿verdad?, con la diabetes, y el cardiólogo con el corazón, y el proctólogo con el colon, ¿verdad?, y el pediatra con el niño, a veces realmente ocupamos. A veces tenemos déficit hereditarios de serotonina o de dopamina y de otras sustancias que juegan un papel importantísimo en el cuerpo. Gil, alguien por acá nos hace una pregunta. Me identifico con el tema.
yo a veces voy manejando y tengo que parquearme porque el cuerpo me entra en un temblor. Eh, Creo que tengo mucha ansiedad. En esos momentos siento que hasta se me olvida manejar. Y esto me ha pasado hace mucho tiempo. ¿Cómo puedo hacer para manejarlo? ¿Y cómo puedo entender lo que me pasa cuando en esos momentos lo que siento es una desesperación terrible que no logro explicar? Ujú. Sí, pareciera como un ataque de ansiedad, ¿verdad? Un pico, un momento muy alto de ansiedad. Entonces, lo primero está bien parquearse y respirar lentamente y de manera profunda, porque eso le ayuda al cerebro y al sistema nervioso como que a regularse un poquito. Pero creería que es recomendable buscar un apoyo profesional, digamos, psicológico para empezar, para ver si este nivel de ansiedad responde a situaciones emocionales que no están resueltas, y el mismo psicólogo podría descubrir si no solo eso, sino que hay un tema químico, y podría hacerle una referencia, como decía Rafa, a un psiquiatra, que es básicamente un doctor especializado en los temas psicológicos, con la parte de medicación. Pero sí creo que sería bueno verlo, porque creo que ya es un nivel de ansiedad de esos que afectan el día a día, y que ahí hay que buscar ayuda, porque sí, no es nada bonito, ¿verdad? Esa sensación como de desesperación. Y la buena noticia es que sí hay arreglo, sí se puede trabajar y estar mucho mejor. Ve, Buscar ayuda. dos consultas muy interesantes para que veamos cómo puede operar la ansiedad en nuestro cuerpo. Luisa nos dice, un familiar se enfermó de COVID y después de meses vive con miedo. Un evento traumático como puede ser el internamiento y la enfermedad y demás. Claro, y hay una consulta en privada también muy interesante. Me diagnosticaron diabetes y en la primera etapa tuve algunos procesos de disfunción eréctil. Hoy ya no, gracias a Dios, pero cada vez que quiero tener relaciones con mi pareja siento tanta ansiedad que me dan ataques de pánico. Todo eso está aquí, o sea, todo eso está aquí. Es muy importante que una persona con diabetes tenga un muy buen control para tener una muy buena salud sexual, ¿verdad? Y hay una asociación entre disfunción eréctil y diabetes si no se trata de la diabetes. Pero un evento traumático, Gil, puede marcar un antes y un después dependiendo del cómo yo lo asuma. Ujú. Entonces, bueno, en el caso de esta persona con el tema sexual, qué bueno que tiene la claridad de que es ansiedad. Por lo tanto, la respuesta o la solución está en la tranquilidad. Ojalá hablen en pareja, que le pueda decir, me siento así, y hablarlo con toda claridad, quitar el tabú, quitar el miedo, quitar la pena, y desde ahí es más fácil que baje la ansiedad y pueda funcionar de Per- una manera mejor. Perdón, Gil, y en esa misma línea que estás planteando, haciendo una presunción, ¿qué pasa con él? Tal vez tiene una idea sexual muy centrada en los genitales, de que el sexo, si yo no tengo una erección, no funciono, si no funciono le quedo mal, si le quedo mal se va a decepcionar, si se decepciona no le voy a gustar y si no le gusto me va a abandonar. Todo esto puede operar en fracciones de segundo. Hay muchos hombres que todavía se sienten como los responsables del orgasmo femenino y esta es una idea muy ansiosa y afecta nuestra respuesta. Sí, incluso pensar que el objetivo del sexo es el orgasmo. Claro. No, eso es un medio y es placentero, pero ¿qué tal si vemos el objetivo como una conexión emocional, su caso, con su esposa, a quien ama? Creo que podría pasar a segundo plano el desempeño, y eso igual baja la ansiedad y le ayuda a usted a desempeñarse mejor al final de cuentas. Sí, y hay muchas personas, eso es muy normal. Yo me he topado ya varias personas que han tenido algunos procesos de internamiento largos por COVID y entonces la recuperación de la que llamamos ahora nueva normalidad, cuánto me expongo, salir, volver a tener miedo. em, las UCI tienen una particularidad, ¿verdad? Hay una maquinita en particular que siempre suena, es como una alarmita, los respiradores. Entonces una persona me decía, es que yo tengo todavía ese sonido en mi cabeza, hay que hacer un proceso de recuperación. Hay muchas técnicas, ¿verdad? Desde lo que podemos hacer en casa, respiración, relajación, meditación. Hay técnicas que ya tienen que trabajarse con apoyo terapéutico, que es focalización de estímulos, ¿verdad? Desarrollo de herramientas de interpretación y demás. Hay una etapa que podemos considerar normal, unos días después de un evento, que tengamos miedo. Pero si esto se prolonga más allá de un mes, se requiere atención.
Ujú. Sí, porque estamos hablando de síntomas similares, no necesariamente un trastorno, pero similares a una persona con estrés postraumático, que con solo recordar aquello o con tener un estímulo similar, tengo una respuesta de mucho estrés. Si ese es el caso y ha pasado el tiempo, en definitiva sería bueno tener un apoyo profesional. Alguien acá nos pregunta, ¿por qué nos da ansiedad? Yo la padezco, pero ¿por qué nos da ansiedad? Claro, como decíamos al inicio, es la respuesta natural del cuerpo. Cuando un ser humano está en un peligro físico o emocional o de cualquier tipo, la ansiedad es el sistema nervioso diciéndome alerta, busque ayuda, huya, qué sé yo. Entonces, esa es la razón para cuidarnos de alguna situación que amenace nuestra estabilidad, nuestra seguridad. Y cuando no estoy bajo alguna amenaza y aún así tengo ansiedad, ahí es precisamente cuando decimos que, no estás, que es un problema, ¿verdad? La ansiedad, y puede ocurrir por dos razones, porque hay situaciones emocionales que no he resuelto y que están ahí haciendo bulla y resultan en ansiedad, o como hablamos, por un tema meramente orgánico. Por ejemplo, la famosa serotonina que probablemente uno ha escuchado tanto, tiene mucho que ver con esto. Si el nivel de serotonina en mi cerebro no está como debe estar, yo voy a tener ansiedad, aunque no esté pasando nada alrededor realmente que me afecte. ¿Saben cuál es un disparador muy frecuente de ansiedad que tenemos siempre como por ahí en la cabeza y que es muy sutil? Sentir que siempre tenemos que saber qué hacer, cómo responder y de qué manera responder. Voy a poner un ejemplo. Entonces la persona, la mujer que enviuda y tiene 3 chiquitos, inmediatamente, usted tiene que ser fuerte, tiene que ser valiente, tiene que sacar a estos chiquitos, usted no se puede quebrar. Ujú. Y entonces hemos mal asociado expresión emocional de llanto, dolor, estas expresiones de liberación como debilidad. Y eso no es debilidad, eso es expresión de dolor. Entonces, muchas veces exigirnos ser los mejores estudiantes, el mejor trabajador, el mejor hijo, la mejor abuela, la mejor pareja, etcétera, etcétera, siempre nos estamos como evaluando. Ujú. Y estas ideas de evaluación, de sentirnos presionados por el qué dirán, ideas que tienen que ver con eficacia, con evitación de fracaso, con evitación de error, son de las ideas más frecuentes que están asociadas como disparador de alteraciones de tipo ansiógena. Claro, entonces, parte de la solución es la vulnerabilidad. O sea, no tener miedo a exponernos, no tener miedo a llorar, no limitarme a llorar. Si es esta persona que perdió a su esposo, se vale que llore y que llore con sus hijos y que llore con su familia y que diga, no sé cómo hacer, sé que lo voy a lograr, pero no sé cómo hacer y poder expresarlo. O bien, en el caso del que tiene una disfunción eréctil o en cualquier situación, ser vulnerable y expresar lo que me está afectando, lo que estoy sintiendo, no es un símbolo de debilidad, todo lo contrario. Para poder expresar estas cosas, poder llorar en público, los hombres que nos enseñaron esta tontera de que los hombres no lloran, poder llorar, expresarme, hablar y exponerme, es en realidad un acto de valentía que me saca de aquel lugar de la obligación y la autoexigencia de tener que estar bien, de tener que saber siempre qué tengo que hacer. Vamos a utilizar la consulta de Cintia Barrantes para incluso ir a otro de los grandes ejes que queríamos Gil y yo comentarles. Cintia nos dice, tengo 10 años de tener ansiedad, la he venido controlando, pero hace 2 años he vuelto a caer. En este momento tengo fobias, no me gusta salir lejos de casa, ya no tengo una vida normal, vivo con el miedo de que me dé un ataque de pánico y se me acelera el corazón. En esta segunda parte del programa, ¿verdad? Porque el tiempo siempre vuela, es muy importante que cuando tenemos un hijo, la pareja, los padres, alguien de nuestro entorno familiar con ansiedad generalizada, trastornos de pánico y demás, tenemos que ser empáticos. Y voy a poner un ejemplo. Pensemos en alguien, en algo muy normal, que le tiene pavor a los perros. Ujú. Y entonces llegó la hija. Y entonces el papá dice, no, ya, mucha mariconada, venga, póngale el perro en la cama y tírale el perro encima, ¿verdad? Y vamos a crear un pánico terrible. Por ejemplo, cosas, no sé si vos los has visto, Gil, cuando uno va de paseo, el chiquito que no se quiere meter en la piscina, entonces lo agarran y lo hacen revoleado a la piscina, ¿verdad?
O la persona que no quiere salir, entonces todo el mundo le grita, minimiza y descalifica. Cuidado, estamos hablando de una afectación emocional que la persona por sí sola no tiene la capacidad de regularla. La presión, descalificar y minimizar solo agrava la situación. Entonces, ¿qué hacemos, Gil? Sí. Probablemente la intención tal vez es buena, lo voy a tirar a la piscina, lo voy a echar al Sí. agua porque hay que enfrentar al miedo. Ok, sí, la intención sí, pero la estrategia no. La estrategia para afrontar el miedo es hacerlo de manera progresiva, acompañada, validando lo que la persona siente, poco a poco, con ejercicios de respiración. O sea, es todo un proceso que si usted no sabe hacer, pues está bien buscar ayuda profesional, porque la manera no es tirarlo al agua, no es decir, eso no es nada, aguante, no. No va por ahí, en realidad hay que aprender a validar. Y la persona que mencionaba que le da temor salir o tener un ataque de pánico es porque probablemente ya ha tenido ataque de pánico. Eso actualmente se llama crisis de angustia, es lo mismo, pero es la referencia de una persona que tiene un pico de ansiedad tan alto que el cuerpo reacciona de una manera exagerada. O sea, una taquicardia muy fuerte, probablemente problemas y dificultad para respirar, una sensación de desesperación, tal vez se le duermen algunos músculos. La persona literalmente, casi siempre que tiene un ataque de pánico, lo que piensa la primera vez es, me estoy muriendo, o me está dando un infarto, un paro cardíaco, o me estoy volviendo loco, porque se siente como desrealizado, como si fuera una película, o como si estuviera soñando. Son tantas sensaciones que la persona piensa, me voy a morir o me voy a volver loco. Lo que tiene que saber es que ninguna de las dos va a pasar, ni se va a morir dichosamente, aunque se siente horrible, y tampoco se va a volver loco, pero entendiendo eso, como que respirando puede calmarse, y sí, yo creo que ahí se necesita ayuda profesional. Sí, ¿y qué hacer? Te entiendo, sentate, respira, tómate el tiempo, quieres hablar, contame y escucha. Porque los trastornos del espectro ansiógeno y del espectro depresivo requieren mucha paciencia a nivel familiar porque son incomprensibles. Pero antes de seguir con esto, vamos a irnos un momentito con signos mentales, que hoy la doctora Stephanie Vilches Gil nos plantea una pregunta. ¿Vos qué crees? Genio y figura hasta la sepultura. ¿Será esto real? ¿Sí o no? Vamos a ver. Vamos a ver. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Stephanie Vilches y en esta sección Sin Nudos Mentales hablaremos de una frase que posiblemente muchos han escuchado: genio y figura hasta la sepultura. La realidad es que esta frase nos limita muchísimo y no nos invita a crecer, no nos invita a la mejora continua. ¿Por qué? Porque justifica de cierta manera ciertas conductas que aprendimos mal. El ser humano tiene plasticidad mental. Nosotros podemos ir cambiando nuestros pensamientos, podemos ir flexibilizando nuestra visión de mundo y podemos crecer. Entonces, ¿el genio y la figura pueden cambiar? Claro que sí, el genio puede cambiar, la figura puede cambiar. Entonces, los invito a ser más flexibles y a cuestionarse cada vez más para que podamos crecer cada día. Es todo un tema. Bueno, vean, a propósito de lo que nos proponía Stephanie Vilches, tener un diagnóstico como en ansiedad o un diagnóstico en depresión no significa que nuestra vida se complicó. Una persona que tiene ansiedad necesita una estructura de apoyo familiar. Sí, es desesperante, sí es complicado. El otro día casualmente, bueno, hace mucho tiempo, esto fue antes de la pandemia, recuerdo que vi en una ocasión, ¿verdad? Iba una familia y una chica, podría tener unos 13, 14 años, dijo, no, yo aquí no quiero entrar, no, y era un evidente ataque de pánico. A mí lo que me llamó la atención fue que posiblemente ellos están en terapia, los están ayudando, porque le dijeron, ok, vení, vamos a hacer como el círculo de protección, respira, y toda la familia estaba interactuando, y yo me quedé observando, ¿verdad? Toda la escena, hasta que ella dijo, ok, lo voy a intentar, ¿estás segura? ¿Verdad? ¿Necesitas más tiempo? No, y al final la chica entra y todo bien. Esta es una familia interactuando, pero nos podríamos topar con un papá que diga, y qué desgracia, ¿verdad? Ustedes no lo valoran a uno, y la mamá que va a decir, es que vos siempre le hablas feo, y terminó aquello en zafarrancho. Sí, necesitamos la comprensión. Seamos humildes.
los papás no tenemos por qué saber todo. Entonces, se vale decir, hija, ¿qué está pasando? Contame, ¿quieres hablar con alguien? Voy a buscar ayuda, y que tal vez el profesional nos ayude también a saber cómo manejar la situación, cómo responder. Está bien no saber y está bien pedir ayuda para poder manejarlo de una manera más saludable. Ve, Elena nos dice, yo he sufrido de todo lo referente a ansiedad, crisis de pánico, depresión. Hay que buscar ayuda con psicólogo, con neurólogo, y muchas veces es necesario un psiquiatra. Con esa ayuda te recuperas muy rápido. Hay que botar al basurero todo lo que no te gusta, todo lo que no esté en tu esencia. Sí, vean, a mí me encanta, y si ustedes nos han seguido, Gil, cuando uno piensa en hablar de salud emocional, más que de salud mental como tal, a veces hay muchos síntomas emocionales que no les prestamos atención y que forman parte de nuestra experiencia. Ujú. Sí, y incluso a veces cuando escuchamos la frase salud mental ya nos imaginamos el psiquiátrico y seguro eso es para los que están muy mal, y no, aunque la salud mental aplica para todos, pero sí hablar de salud emocional, de el desarrollar la inteligencia emocional, tiene que ver con cosas que todos debiéramos tener. ¿Cuáles cosas? Conocimiento y reconocimiento de mis emociones, un buen manejo de cómo reacciono ante mis emociones, incluso ante el enojo y la tristeza, saber reaccionar y gestionarlas de manera correcta. Y también tiene que ver con la lectura de las otras personas, la lectura de cómo se sienten las demás personas, para a partir de ahí tener un trato asertivo, un trato amable, donde la gente se sienta bien conmigo. Entonces, todo esto es salud emocional, manejar mis emociones, manejar mis relaciones, y esto sí o no que todos quisiéramos y debiéramos tenerlos para vivir más plenos y más felices. A veces nos toca comprender que no nos pasa nada malo, sino que tenemos algo que enfrentar. Porque siempre estamos como con ese debate, con esa lucha interna. Tienen los trastornos de ansiógenos en todas las polaridades que existen, alternativas de solución, alternativas de reacomodarse, alternativas de, por supuesto. Y alguien nos pregunta, ¿cuánto es el tiempo prudente para buscar ayuda? Bueno, en el momento que uno empieza a sentir que no es el mismo, que no duerme bien, que no actúa bien, que el miedo se desborda, esto no es una cuestión de cuánto tiempo, es cuando yo perciba que algo no está bien en mí, podemos buscar ayuda. A digamos, a más temprano la intervención, mejor pronóstico de recuperación. Sí, y piénselo así, hay personas que nos dicen, tengo 10 años de padecer ansiedad. Imagínense 10 años sufriendo con esto, tal vez a solas, sin comprensión de su familia, versus unos cuantos meses, porque tampoco hay nada mágico de la noche a la mañana, pero unos meses de terapia, de ser necesario de una medicación también. En cuestión de meses usted podría tener un avance que en 10 años no ha tenido. Entonces sí, yo le invitaría a que lo antes posible, que no se resigne a sentir o acostumbrarse al dolor. Busque ayuda lo más pronto posible cuando ya está afectando su calidad de vida. Vean, importantísimo, ¿verdad? En este proceso hay algo. No necesariamente tenemos que identificar una causa, y eso es sumamente importante. A ver, de pronto uno puede decir, ¿por qué gané peso? Bueno, porque tengo un tema de tiroides. ¿O por qué gané peso? Bueno, porque me volví profundamente sedentario, y lo podemos identificar muy bien. Me duele mucho la cabeza, sí, pero bueno, es que últimamente yo me acuesto a las 2 de la mañana viendo televisión y me levanto a las 5. A veces en un trastorno ansiógeno no tenemos claro cuál es el disparador, y no hay que angustiarse por no tenerlo claro. Ujú. Como decía, escuchemos el cuerpo, hagamos introspección, por eso hablamos siempre de la meditación, la oración, sabe que usted rece, pero tómese ese tiempo para analizarse, qué está pensando, qué está sintiendo, qué le está afectando, cómo le está afectando. Si aún así se le hace muy difícil, el espacio terapéutico es precisamente eso. Un terapeuta no es un consejero que le va a decir cómo manejar su vida, pero sí es alguien que le va a escuchar y va a permitir un espacio donde le va a reflejar, como para que usted se vea un espejo del alma, qué es aquello que le está generando los síntomas, para poder trabajar de fondo y tener resultados en la vida, en el día a día y hasta en el cuerpo.
Gilbert, se nos fue el tiempo. Agradecerte como siempre. Y si ustedes quieren buscar a Gilbert Carazo, pueden buscarlo en Instagram y en Facebook como Gilbert Carazo _ psicología. Exacto. Encantado de estar acá, siempre de agregar un poquito de valor. Me pueden contactar al WhatsApp 7019-3996 y sigamos trabajando por vivir cada día con mayor calidad de vida. Muchísimas gracias, Gil, y yo los invito a que sigan conectados con nosotros. Recuerden que los videos quedan acá en FideCR, pero si querés ver todos nuestros programas y todas nuestras cápsulas, entra al grupo, juntos lo hacemos mejor. Los invito a que se den en Librería Internacional una vueltita y busquen El Ascenso, Simplifícate, Al Diablo con el Amor o la coautoría No Me Jodas. Y por supuesto los invito a mi Facebook, Dr. Rafael Ramos, y a mi Instagram, Dr. Rafael Ramos A. Y nos vamos con nuestra sección Vuela Alto. Paulette Villafranca nos invita a cuestionarnos a profundidad sobre ¿podemos nosotros transformar nuestra historia? Tenemos un hermoso tema en esta cápsula. Nos vemos pronto. Hola, ¿cómo están? Les saluda Paulette Villafranca y hoy en Vuela Alto vamos a hablar sobre si sos de esas personas que caminas pensando que todo lo vas a perder, que vas a perder la pareja, que vas a perder el trabajo, que vas a perder esos sueños por los que tanto has trabajado y ni siquiera ha pasado, te adelantás a lo que no está sucediendo. Aquí la recomendación es que trabajes en tu seguridad. Recordá y háblate bonito frente al espejo y recordar todo lo bueno que has hecho por vos, todos los esfuerzos, todos los sacrificios que en ocasiones has tenido que tomar y date una palmada en la espalda. Felicitate, porque vos vales mucho. Deja de caminar pensando que todo se va a perder, deja de caminar pensando de que la vida se va a acabar. Disfruta el aquí y el ahora y nos vemos en la siguiente cápsula aquí en Sin Límites. Sin Límites, porque tu vida es hoy, con el doctor Rafael Ramos.